Entonces, el tema va a ser la creación de Dios. Y hoy quiero dar una introducción al libro de Génesis. Amén. Solamente una introducción al libro de Génesis. Para luego hablar ya directamente de lo que es la creación. ¿Ok? Vamos a verlo en pocas palabras por encimita el día de hoy. Y luego nos vamos a meter aguas profundas para poder aprender lo que dice la Biblia en cuanto al libro de Génesis. ¿Se recuerda la escritura? Yo le dije que tenía que ver con lo que íbamos a hablar. Al principio, Segunda de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo, que tanto nos lo hizo el Señor, ¿verdad? Hasta que se nos quedó bien grabado, ¿verdad? Dice de que la sabiduría y el conocimiento que nosotros hablamos y tenemos no es de este mundo, es celestial, es espiritual, viene de Dios. Y dice que la gente del mundo no puede comprenderlo, porque se ha de discernir espiritualmente, dice la Escritura. Por eso aún mucho cristiano incrédulo a las cosas espirituales duda de lo que es Génesis. Y hoy le voy a explicar algunas cosas, el por qué muchos que supuestamente se llaman cristianos dudan acerca de lo que es la historia del libro de Génesis. Quiero que vayamos primeramente a la cita de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si Dios no decide revelarse, no hay manera de poderlo conocer. Si Dios no le place decirnos lo que Él quería decirnos, nosotros estaríamos en una gran laguna mental y no sabríamos nosotros qué creer. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios por el libro de Génesis, porque nos enseña grandes verdades en cuanto a la bendita palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 3, versículo 16 de Timoteo. Eso lo dice la Biblia. Vamos a estar leyendo bastante Biblia, ¿ok? Toda la escritura, o sea, toda la Biblia, ¿qué dice? Es inspirada por Dios. O sea, toda, no solamente una parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios dio la capacidad al hombre para poderla escribir tal cual y como Él quiso que se escribiera. Y dice que es, ¿qué, hermano? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que no cualquier hombre, el hombre de Dios, dice, amén. O sea que ahí se está haciendo una separación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, no solamente vamos a hacer algo, sino que vamos a conocer también las cosas. Ahora vamos al libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, el Génesis se escribió para nosotros y para enseñarnos lo que Dios quería enseñarnos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, porque sabe que Génesis es un libro también de consolación. ¿Ah? Si usted lo estudia a profundidad, es un libro de consolación, porque ahí se marca la tragedia más grande del hombre, la desesperanza más grande del hombre, pero se le da la esperanza más grande al hombre también. Alabado el nombre del Señor. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Y la consolación de las Escrituras, ¿qué dice? Tengamos esperanza. Sigamos. El versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, oiga, entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es algo muy importante. Dice el versículo 6. Para que unánimes
a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, es tu bendita palabra. Ahora te pido, Señor, que me ayudes para poder ser de bendición a mis hermanos, Padre, y que ellos y yo, Señor, podamos aprender de ti, Señor, y a una sola voz, unánime, bendito Padre, proclamar no lo que nosotros creemos, sino lo que dice tu palabra, Señor, para poder traer esperanza y consuelo a los corazones, bendito Dios. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta oportunidad. Amén, Señor. Amén. ¿Puede entonces sentarse? Dios entonces le decía que se revela a través de su palabra. Si no se revelara a través de su palabra, no habría manera de que nosotros pudiésemos conocerlo. En cuanto a la creación, hermanos, son muchas las cosas que se dicen, pero es infinidad de cosas. Usted se pone en la internet, usted se pone en el YouTube, usted se pone en cualquier libro y lo lee acerca de lo que es la creación y se va a dar cuenta que se dicen tantas y tantas cosas en referencia a lo que es la creación. Y es un tema bastante complicado para el hombre, porque el hombre trata de entenderlo con una mente humana. Y cuando se acerca a la Biblia, se debe de saber de que se debe de tener el Espíritu de Dios para poder comprender las cosas de Dios. Ahora, para el hombre es complicado porque entonces no tiene aquella capacidad que solamente da Dios para poder discernir. Y como el hombre está limitado en su conocimiento, hermano, no tiene las bases necesarias para poder decir esto es así. Entonces yo quiero hablarle acerca de lo que es el libro de Génesis, las cosas que se dicen y que se especulan en cuanto al libro de Génesis, a la creación, lo que dicen supuestamente los expertos en la materia, de cosas que realmente ellos no pueden comprobar. Porque no hay gente, no hay científico, no hay hombre universitario que le pueda decir, yo te puedo comprobar que la tierra y que el hombre evolucionó de esta y de esta y de esta manera en un laboratorio. No hay ninguna persona en la tierra que lo pueda hacer. Por eso le decía yo que el hombre está limitado en su capacidad para poder entender las cosas de las que él no estuvo allí. Entonces, es una mentira que ellos realmente puedan comprobar lo que es la creación. No hay prueba alguna. Vamos entonces a empezar este estudio hablando acerca de teorías y de las cosas que exponen todas estas personas para poder hablar acerca de la creación. En primer lugar, quiero decirle que la palabra Génesis, el nombre Génesis del libro, procede de una palabra griega que es Bereshit, que significa principio o generación. Uniéndolo sería principios de generaciones, ¿ok? Pero la palabra significa principio o generación. Entonces, ¿por qué es importante el libro de Génesis? ¿Por qué para nosotros es muy importante el libro de Génesis? Esa es la primera pregunta que quiero contestar. ¿A quién y por qué se escribió el libro de Génesis? Sería la siguiente pregunta. La otra sería, ¿cuál es el propósito del libro de Génesis? La cuarta sería, ¿qué nos revela la creación de Dios? Y el quinto punto, que es el meollo del asunto, ¿es el relato de Génesis literal o mitológico? Esas son las cosas de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Y vamos a estar usando escrituras bíblicas para poderle comprobar. Hay siervos de que supuestamente son cristianos, son filósofos, y como le decía, son expertos en la materia de la filosofía. Y sin embargo, a pesar de tener toda esa experiencia, todo ese estudio, son personas que opinan que el libro de Génesis no es una historia real, sino que es algo mitológico. Amén, es como un tipo de cuento.
y que solamente deja un tipo de enseñanzas. Pero ahí vamos a verlo, vamos a comprobar con la Biblia si es literal o si no es literal. Amén. Eso es lo importante, no lo que opine yo, sino lo que opine la Biblia. ¿Por qué entonces es importante el libro de Génesis? Porque Génesis es el libro de los grandes principios. Porque Génesis es el gran libro de los principios, de todo tipo de principio. Por eso es importante el libro de Génesis, porque en él se nos marcan todos los principios necesarios que el hombre necesita conocer. El principio del universo, el principio del cielo, tanto así como el de la tierra. Es allí que comienza todo y que a nuestro Dios le place darnos a conocer para que su iglesia no lo ignore. Es algo bien maravilloso. ¿Por qué es importante el libro de Génesis? Porque en él se da el principio del hombre y de la mujer. Amén. Ahí es donde comienza realmente la existencia de los seres humanos. Sin el libro de Génesis nosotros no tenemos ninguna otra información. Dependemos de la especulación de lo que dicen las personas, de la imaginación de lo que dice la gente. Pero a Dios le ha placido en su misericordia, porque Él no lo ha tenido que hacer, revelarnos cómo es que usted y yo venimos a esta tierra. Es el principio del pacto de Dios con el hombre. Oiga, ahí es donde se menciona el primer principio que Dios hace con los hombres. También es el principio del pecado, porque el libro de Génesis nos muestra cómo el hombre desobedece, amén, cae en pecado y es sacado del Edén. El libro de Génesis nos muestra el principio de la salvación, el principio de la liberación del hombre del pecado y la muerte a través de la simiente prometida de Dios, el Salvador del mundo. ¿Por qué es importante el libro de Génesis? Porque en él también está el principio del matrimonio. Alabado el nombre del Señor. ¿Será que es importante Génesis entonces? Está el principio de lo que es la familia. Nos cuenta lo que es la primera familia. ¿Cómo es que la primera familia vivió? ¿Qué hizo? El principio de la civilización y de la sociedad. Es ahí donde conocemos la primera civilización. Es ahí donde conocemos la primera sociedad. Vemos cómo se movía la gente. Es algo bien maravilloso el libro de Génesis cuando lo vemos desde esta perspectiva. Es el principio de las naciones y de las razas, porque de ahí se desprenden, ¿verdad, hermano? Ahí nosotros conocemos cómo es de que el Señor cambió las lenguas de todos los seres humanos y cómo cada grupo agarró para su lugar. Hispanos, chinitos, morenitos, blanquitos, amarillitos y de todo color. Amén. Es en ese libro en donde nos muestra el principio entonces de las naciones y las razas, el principio de Israel, el pueblo escogido de Dios. Es ahí donde empezamos a ver cómo es que Dios hace el llamado a Abraham, hermano. Cómo es de dónde viene Abraham y cómo es de que el Señor empieza, aleluya, a llamarlo, a bendecirlo, a guiarlo, a mostrarle lo que él quería alcanzar con su vida. ¿Por qué es importante el libro de Génesis? Porque es el principio de la esperanza de la tierra prometida. Y recuérdense que cuando hablamos de la tierra prometida en el Antiguo Testamento, nos tenemos que brincar al Nuevo Testamento para hablar de la tierra prometida, pero no de esta tierra, sino del cielo. Entonces desde ahí empezamos nosotros a conocer los principios que Dios, aleluya, le muestra al hombre. Y déjeme decirle que no hay otro libro en la tierra que muestre de tal manera como lo hace la Biblia todo este tipo de principios. Tenemos una gran bendición nosotros de contar con la bendita palabra de nuestro Dios. Es una gran bendición. Es grandioso para el ser humano contar con un libro que nos describe los inicios de todas las cosas. Ningún científico o historiador
puede mejorar lo que dice Génesis 1:1. En el principio, dice. Amén. En el principio, dice. Y fíjese con quién comienza. ¿Con quién comienza, hermano? Con Dios. Porque Dios ya estaba. Nadie estaba allí, pero Dios ya estaba. Porque Dios es eterno. Todo comienza con Dios. El capítulo 1, hermano, cuando usted lee todo el capítulo 1, se va a dar cuenta de cuántas veces se menciona a Dios. Nadie estaba acá en la tierra, pero Dios sí ya estaba. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien decía, esta simple afirmación refuta al ateo que dice que no hay Dios. Amén. Esta afirmación, aleluya, refuta al agnóstico que afirma que no puede conocer a Dios, pero nosotros lo conocemos. Esto refuta al politeísta que adora a muchos dioses, pero ahí solo se menciona al Dios Todopoderoso. Alabado el nombre del Señor. Esto refuta al panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios. No toda la naturaleza es Dios. Ya se dio cuenta. Dios hizo la naturaleza. Dios puede estar en todo lugar, pero la naturaleza no es Dios. Dios está parte de toda su creación. Bendito el Señor. Y eso solamente usted y yo lo sabemos porque tenemos el Espíritu de Dios. Eso no lo entiende el científico, porque es un lenguaje completamente diferente al que ellos hablan. El panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios queda refutado. Al materialista que dice, que argumenta que la materia es eterna y no se crea. Pero con esta escritura podemos mostrarle de que sí, la materia fue creada y fue creada por Dios. Y que no es eterna. También al fatalista. Refuta al fatalista que enseña que no hay un plan divino detrás de la creación y la historia. No, nosotros venimos, vivimos, nos morimos y ahí se acabó todo. No, señores, no es eso lo que dice el Dios creador de todas las cosas. Hay un destino. Dios no nos hizo por gusto. Dios no hizo las cosas solamente por hacerlas. Nosotros sin el Señor, sin su Espíritu Santo, sin Cristo, somos unos grandes ignorantes acerca de lo que es la creación. Pero cuando llegamos a conocer al Señor, apreciamos toda su sabiduría y conocimiento. Bendito sea su precioso nombre. La personalidad de Dios se ve en el capítulo 1. Amén. Vemos a Dios, aleluya, hablando. ¿O no lo vemos hablando? Y dijo Dios, dice la palabra del Señor. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo es que el Señor usa? Porque sabe que el Señor pudo solamente haberlo pensado. Que se haga el mundo, pero en su pensamiento, ¿verdad? Que se hagan las vegetaciones, pero en su pensamiento. Pero hay una razón por la cual Él usa palabra. Aleluya. ¿Ah? Pero eso no se lo voy a decir ahorita. Gloria al nombre del Señor. Habla. Pero no solamente habla. Dice que ve. Y vio, dice la escritura, ¿verdad? Que era bueno, dice. Ajá. No es un Dios remoto de que es un espíritu y una fuerza. No. Dios es Dios y es capaz de todas las cosas. Es un Dios entonces que habla, ve, nombra y bendice. Amén, hermano. Qué maravilloso es esto. El científico no puede aceptar esto que dice la Biblia. Le parece, como dice el apóstol Pablo, una locura. Para nosotros es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo. Alabado el nombre del Señor. Porque para el científico las cosas fueron evolucionando gradualmente, pero para nosotros no. Él dice, fueron evolucionando gradualmente, pero no lo puede probar.
hace 500,000 millones de años, dice. Pero no estaba allí. No pudo comprobarlo. En cambio, el Dios que nos habla en esta noche sí estuvo allí. Amén. Él mismo es testigo de las cosas que hizo. Y le plació en su misericordia revelárnoslas a nosotros. Bendito sea su santo nombre. ¿A quién y por qué se escribió Génesis? ¿A quién y por qué se escribió Génesis? Específicamente a Israel, pero también a la raza humana en general. Amén. Para que el hombre pueda saber, amén, por qué se escribió ese libro. Porque era necesario, hermano. Estaríamos, como le digo, en una gran oscuridad y ya hubiéramos sido engañados por los hombres si no se hubiese escrito esta bendita palabra. Cuando le dice a Israel, se lo dice con un propósito. Porque quiere que Israel conozca al Dios que ellos le sirven. No es cualquier Dios. Porque recuérdese de que se dieron muchos dioses conforme el ser humano fue avanzando. Sin embargo, siempre le dijo, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, le dijo. Amén, iglesia. Número 2, entonces, ¿a quién y por qué se escribió Génesis? Para revelar la verdad de su origen. Se escribió para nosotros, para revelarnos a nosotros de dónde vienen nuestros orígenes. Porque ¿cuántos aquí en algún momento creyeron que venían del mono? ¿Creíste que venías del mono? Ah, mire, hermano que creía que venía del mono, dice, qué bárbaro. ¿Quién más creía que venía del mono? Algunos me hacen pensar que sí vienen del mono. No, pero no es porque son tan peludos que... Para revelar la verdad de su origen, o sea, de dónde provienen. ¿Cuántos creen que es importante saber de dónde venimos? Importantísimo, porque si no creemos un montón de tonterías nosotros, que venimos nosotros somos la encarnación de una rana, de un sapo. Cuando nos damos cuenta de la creación de Dios, lo magnífico del Señor, hermano, yo me quedo pero anonadado y me gozo. Ayer venía platicando con esta persona que yo le decía, y cuando le digo, ¿sabes que somos únicos? Le digo yo. Tú eres único, le digo yo. De todos los seres humanos. No hay otro como tú, le digo. Y como yo, le digo yo. Y tú sabes lo que es el ser único en esta tierra. Me dice el chinito, muy caro, Luis, muy caro, dice. Sí, porque él es un sastre profesional. Y yo le decía, ¿tú sabes lo que es hacer algo único para una persona? Muy caro, Luis, muy caro, me decía. Y es cierto. Y Dios a nosotros nos hizo únicos. Una huella digital completamente diferente cada uno de nosotros. Y somos valiosos. Diga conmigo, somos valiosos. Porque yo le pregunté a él, ¿me darías tus ojos si te doy 10 millones de dólares? Le digo yo. Ni porque me des 100, me dijo. ¿Y por qué no? Me dijo. ¿Por qué no? Porque me sirven, me dijo. Porque me son útiles, dijo. Porque si me los quitas, ¿qué voy a hacer sin ellos? Me dijo. Y se empezó a reír. No me había dado cuenta, Luis, me dice. Gloria a Dios, dije, que ya está entrando el Señor ahí. Hermano, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es algo muy especial, porque yo no dependo de lo que dice el científico, de lo que dice el hombre universitario. Yo dependo de lo que dice Dios. Yo sé ahora de dónde vengo, sé quién me hizo y sé para qué me hizo. Eso es lo que nos enseña exactamente el libro de Génesis, que sabemos de dónde provenimos, que es necesario saberlo, pues nos da una identidad. Usted no es como el león, el mono,
la jirafa. Usted es parte de la corona de la creación de Dios. Seres inteligentes que tienen voluntad. Amén. Que pueden adorar al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Pero no solamente nos da identidad, sino que también nos dice hacia dónde nos debemos de conducir. El hombre sin Dios no sabe qué hacer. Vive como que si no hubiera infierno no va a haber juicio. Nosotros sí lo sabemos, porque Dios nos lo ha dado a conocer. Por eso no tengo temor a la muerte. Usted no teme a la muerte, porque sabe lo que Dios ha pedido y sabe hacia dónde nos va a llevar el Señor de regreso. ¿A quién y por qué se escribió el libro de Génesis? ¿Cuál es la verdad de su propósito? ¿Por qué estamos en la tierra? Él lo dice aquí en su palabra. Él nos dice para qué nos hizo. La verdad de su fin y propósito, a dónde nos dirigimos. De eso habla el libro de Génesis. ¿Cuál es el propósito entonces del libro de Génesis? Hay un propósito histórico. ¿Cuántos saben que la historia es importante? ¿Por qué es importante la historia? ¿Por qué es importante la historia? Dice el hermano, para que no cometamos los mismos errores que se cometieron en el pasado. Eso es una cosa. Y para comprobación de los hechos. Todo tiene su historia. ¿Cierto o no es cierto? Imagínense que Dios nos hace, pero no hay historia acerca de cómo nos creó. Cómo el Señor puede entonces revelarse, testificar de su poder. Era necesario por el propósito histórico. Porque ahora nosotros que no estuvimos allá, podemos regresar a la historia y darnos cuenta por la historia lo que Dios ha hecho. Bendito el nombre del Señor. Eso alentó y eso fortaleció a Israel y eso alienta al ser humano en su fe y confianza en Dios. Porque sabemos que nuestro fundamento no está basado solamente en pensamientos así tontos. Porque la gente allá afuera cree que nosotros como pueblo del Señor, como evangélicos cristianos, hermano, somos tontos, que creemos fantasías. No, nuestra fe está, hermanos, basada en fundamento firme, dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es el propósito también? Aparte del propósito histórico, hay un propósito espiritual. Amén. Con la historia y con lo espiritual, lo que está dentro de nosotros. Dios es espíritu. Y en su palabra nos dejó esto para que nosotros lo conozcamos de una manera espiritual y doctrinal. O sea, esto enseña a todas las personas. ¿Qué es lo que enseña esto a todas las personas? Hablando espiritual o doctrinalmente, que Dios es el creador de todas las cosas, aunque nosotros no lo veamos. La fuerza e inteligencia suprema de toda la creación, tanto visible como invisible. Porque usted y yo solo tenemos la capacidad de poder ver las cosas visibles. Pero ¿sabía usted que hay un mundo invisible? Pastor, ya está hablando usted de un montón de cosas que... Sí, hermano. Es tan real, hermano. ¿Cómo lo conocemos? No lo hubiésemos podido conocer si el Dios Espíritu no nos revela las cosas espirituales. Estaríamos, hermano, en una gran ignorancia y seríamos engañados por el diablo. Pero Dios todo lo tiene preparado. A Dios nadie lo engaña, ni al Hijo de Dios nadie lo engaña. Lo que pasa es que nosotros, por nuestra negligencia, es que somos engañados muchas veces. Bendito sea el nombre del Señor. Es para enseñar al ser humano de cómo fueron creadas las cosas y cómo se fueron desarrollando los acontecimientos.
Porque hablar de la creación es hablar de doctrina también. Amén. Estamos hablando de algo espiritual. Y lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu de Dios. Usted no le creería a la Biblia si no tuviera el Espíritu de Dios. Pero ahora, bendito sea el nombre del Señor, que sí lo tenemos. Y si todavía no lo tiene, hoy lo puede tener. ¿Cuál es el propósito del libro de Génesis? Está el propósito cristológico o cristocéntrico. Aleluya. Amén. Porque la creación habla de Cristo. Amén. Usted y yo nos sustentamos por Cristo. Fuimos creados por Cristo. Amén. Y cuando la regamos, Cristo estuvo allí. O sea, enseña que la simiente prometida apuntaba a Cristo como el Salvador del mundo. En Génesis 3:15 lo dice. Ahí aparece Cristo ya, apuntando hacia el futuro. Porque la condición del hombre caído era, hermano, sin esperanza. Sin embargo, el Señor prometió que a través de la simiente de la mujer vendría la simiente bendita. Ese es Jesús. Y si sabe usted que toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es cristocéntrica. Habla acerca de Jesús. Amén. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuarto punto. Ni se ha dado cuenta, va. Y aquel yo creo que va por el 1 iba aquel. Qué bárbaro. Es que voy corriendo porque los últimos son los que quiero aprovechar yo. Recuérdese que solamente le estoy dando una introducción ahorita de lo que es el Génesis. ¿Qué nos revela la creación de Dios? ¿O qué nos revela el libro de Génesis? Es algo muy importante conocer. Listo con las citas bíblicas entonces ahí. La creación nos revela la infinita sabiduría y poder de Dios. O sea que cuando usted mira toda la creación, recuérdese que esa es sabiduría de Dios. Hermanos, si Dios le mostrara las galaxias, el sistema solar, el lunar, las estrellas y todo lo que está allá arriba, hermano, usted y yo nos volvemos locos. Todo eso lo preparó antes de hacer todas las demás cosas. Y es una locura cuando usted mira para el cielo, hermano. Cuando usted puede tener esa capacidad que tienen los científicos de agarrar, hermano, esos telescopios y mirar todas las cosas que hay allá arriba. Usted se queda con la boca abierta. ¿Habrá alguien más sabio que el Señor? No nos acercamos nosotros, hermano, pero nada en absoluto. Por eso yo prefiero creerle a Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios, porque Él sabe cuando dice algo. En el libro de Job, capítulo 28, hablando acerca de que nos revela la infinita sabiduría y poder de Dios, dice, y ahí está hablando de la sabiduría. No le quiero leer todo el capítulo porque queremos avanzar. Dios entiende el camino de ella, dice. Óigalo bien. Y conoce su lugar. Por eso es que yo quiero estar con Dios. Dice el versículo 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, dice. Al dar peso al viento. ¿Cuántos pueden pesar el viento, hermano? Y poner las aguas por medida. Aleluya. Ríos, lagos, el mar. Sí, Él sabe cuántos litros hay en el mar. Usted y yo no lo sabemos. Cuando Él dio la ley a la lluvia, eso es sabiduría. Y camino al relámpago de los truenos. Yo quiero que se imagine el poquito que nos está diciendo el Señor a nosotros para que nos quedemos así. Entonces la veía Él
y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Santo Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Jehová con sabiduría, diga conmigo, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Está hablando de toda la creación. Por eso le digo, póngase a pensar en todos los detalles que hay para que este planeta tenga vida. Todo tiene que caminar como un relojito suizo, hermano. Mejor. Y nada se sale de sus límites, porque el de arriba así lo hizo. Y lo hizo pensando en usted y pensando en mí. ¿Lo merecíamos? No, pero a él le plació hacerlo. A mí que me digan que eso se formó de la nada, que poco a poco se fue dando. Es una locura creer semejante cosa. ¿Qué nos revela la creación de Dios? La creación nos revela la gloria de Dios. Mire lo que dice el Salmo 19:1. Los cielos, a ver, léalo conmigo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No lo leyó conmigo. Entonces vamos a leerlo otra vez. 1, 2 y 3. Cuentan, ¿qué cuentan? La gloria, o sea que usted mira el cielo y está viendo la gloria de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, de repente usted es observador de los cielos. De repente cómo están las nubes, de repente cómo se pone el sol, de repente. Es una cosa bárbara. Y eso hay lugares, hermano, en la tierra en donde suceden un montón de cosas, constelaciones de estrellas, cambia de colores. Es una cosa increíble. Ahí estamos viendo nosotros la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice. Todo lo que usted mira es porque Él así le plació. La Biblia no duda en decirlo. La Biblia lo afirma. ¿Qué nos revela la creación de Dios? La creación de Dios nos revela su poder y su deidad. Porque para hacer todo lo que hizo se necesita poder. ¿O usted cree que no se necesita poder? Oiga, hermano, es que ¿de dónde? Y yo me pongo a preguntar, ¿y de dónde sacaste los materiales, Señor? Aquellos reparten a cemento. Yo me hago la pregunta, ¿y de dónde agarró los materiales? ¿Qué camiones usó el Señor? Yo se lo digo porque es que es ridículo aún así, hermano, ponernos a pensar en ese Dios todopoderoso. ¿Quiénes somos nosotros ante Él? Romanos capítulo 1, aleluya, versículo 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice. En pocas palabras, ¿quieres conocer a Dios? Mira todo, porque esto no pudo haber sido creado de la nada, por casualidad. No, mira eso, dice, no tienes excusa de dudar de mí. Pues Dios se lo manifestó, dice. Luego dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, oigan, las cosas invisibles de Él, oiga lo que dice Pablo, qué revelación más tremenda. Su eterno poder y deidad, o sea, divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ver la creación de Dios es ver el poder de Dios. Es ver que Él es Dios. La creación de Dios nos revela su amor por el hombre insignificante.
Alabado el nombre del Señor. Dice el libro de Salmos capítulo 8 versículo 3. Cuando veo tus cielos, dice el salmista. Mire ese hombre cómo se ponía. Imagine, yo cuando veo esto me lo imagino en un cerro sentado. Ahí están las ovejas, pero él está admirando la creación del Señor, dice. Cuando veo tus cielos, oiga lo que dice, obra de tus dedos, dice. La luna y las estrellas que tú formaste. Miren, ahora mire lo que dice él. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En pocas palabras, somos insignificantes. ¿Por qué te preocupas por nosotros, Señor? ¿Por qué hiciste todo esto tan bello, tan grande, tan poderoso, tan majestuoso? Señor, si nosotros lo merecemos. Por eso le dije yo que la creación nos revela su amor por el hombre insignificante, porque dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dice el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste. ¿De qué dice? De gloria y de honra. ¿No le da gracias al Señor por eso? Ahí nos lo está diciendo a nosotros. Que nos coronó de honra y de gloria, dice. Los animalitos nos miran a nosotros y no pueden ser como nosotros. Somos nosotros los que hemos sido coronados de honra y gloria por nuestro Dios. Bendito su nombre, aleluya. Le hiciste señorear, ahí está, mire. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes. Todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén, hermanos. Pero hay algo todavía más emocionante que esto. Yo dije, voy a leer unos 2 versículos, pero vamos a leer muchos versículos. Porque yo quiero que se dé cuenta lo que nos revela, aleluya, la creación de Dios. La creación nos revela su cuidado providencial. En el Salmo 104, mire, deleítese conmigo. Deleítese conmigo a leer lo que dice. Mire, dice, fíjese cómo comienza el salmista. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No sé dónde están los cimientos, no me pregunte. No será jamás removida. Sigue diciendo, con el abismo como vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, dice. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Mire lo poético que es. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste, dice. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Mire el poder. ¿Y sabe por qué hace eso? Por el cuidado de su creación. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Va que como nos gustan a nosotros, ¿verdad? Las cascadas nos fascinan a nosotros. Y que nos tomamos fotos, un selfie. Amén. Sigue, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. Sigue diciendo, a sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas, dice. Él riega los montes de sus aposentos. Del fruto de sus obras, ¿qué dice? Se sacia la tierra. ¿Qué le parece? Él hace producir el heno para las bestias. Si no produjera el heno para las bestias, usted y yo tronados. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra.
y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Se da cuenta lo que nos revela la creación del Señor a nosotros? Su cuidado providencial. Sigue diciendo: se llenan de savia los árboles de Jehová, los cédranos del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Sigue diciendo: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¿Cómo sabía el salmista? Saber quién le dijo al Señor que así lo hacíamos nosotros en la tierra. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, ¿con qué dice? Cuando usted se pone a pensar cómo sostiene todas las... Mire, Él sostiene los árboles por nosotros, los animalitos por nosotros. Le pone límites a las aguas y a los ríos por nosotros. Ahí nos muestra su cuidado providencial. Sigue diciendo: la tierra está llena de tus beneficios. ¿Está de acuerdo con eso? He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos, a ver, lea eso conmigo. Todos ellos, ¿qué dice? Esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Bendito sea su nombre. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Santo Dios, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humea. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová, dice el salmista. Aleluya. Su amor y gran cuidado por toda su creación. Alabado sea Dios. Eso nos revela la creación de Dios. Lo que Dios nos revela en el primer capítulo, hermanos, es profundo, es impresionante, es sensacional. ¿Por qué es profundo, impresionante y sensacional? Porque el hombre no estaba presente. Por eso es sensacional, por eso es increíble. Es más, el hombre no existía en ese momento de la historia, cuando Dios estaba creando las cosas. Dios estaba allí creando las cosas y nos hizo partícipes de cómo las hizo. Ahora nosotros podemos comprender que le debemos nuestra vida a Dios y a nadie más. Dios es un Dios de bondad y gracia, un Dios de amor y un Dios de orden, también aprendemos, porque todas las cosas las hizo en orden el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero decirle esto. Hay muchas recopilaciones de mitos por diferentes culturas, tales como los griegos, los sumerios, los babilonios, etc., acerca de la creación.
¿Qué le parece? Hablan supuestamente acerca de la creación. Y por eso es que mucha gente dice, la Biblia es como los demás libros como esos. No puede ser una realidad. La Biblia fue copiada de esos libros, dice. De ahí fue que Moisés se inspiró para escribir una historia mitológica y hacernos saber las historias que nos cuentan en el libro de Génesis. Es mitología, dicen los sabios, los científicos. Dicen que fue copiado de esos libros, pero es mitología. Porque hay muchas cosas que se dicen en referencia. Dicen, es que las cosas que se dicen en la Biblia no se pueden creer. El orden de la creación, mira, si te pones a pensar, si hizo esto primero y luego hizo esto, es imposible que haya podido haber vida, dicen ellos. O sea, limitan el poder de Dios. ¿Cómo puede ser posible, dicen ellos? Oiga bien, les estoy mostrando las cosas que dicen para dudar de que la Biblia, que el libro de Génesis es real. ¿Cómo puede ser posible que ustedes crean que una serpiente le habló a una mujer? Dice. Solamente los cristianos, los locos, pueden aceptar esas cosas. Bueno, pues somos locos. Pero yo le voy a comprobar que el libro de Génesis, la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, son ciertas. Gloria al nombre del Señor. Porque ellos dudan de lo que es la creación. Ellos dudan de lo que es Adán y Eva, que existieron, y por consiguiente Caín y Abel y sus descendientes. Ellos dudan del diluvio y de la torre de Babel y de Sodoma y Gomorra. Ok, ellos dicen, eso no pudo haber sido cierto. Antes de entrar al último punto, se han descubierto por los arqueólogos, ya se descubrió la ciudad de Sodoma y de Gomorra, la cual se dudaba que hubiese existido. Déjeme decirle que ellos mismos lo han comprobado. Lástima que no tenemos tiempo, porque yo le puedo traer aquí a menos que usted quiera estar conmigo 3-4 horas acá. Solo se ríe, que dice, no, hermano, mejor así, a lo ligerito. Así, a grandes pasos, ¿verdad? Eso es algo que ha sorprendido a esta gente, porque los científicos, los que se han atrevido a decir teorías en cuanto a lo que es la evolución, hermano, cada día han sido desmentidos. El problema es que los noticieros, los medios de comunicación, nunca lo sacan a relucir. Hace no sé cuántos años se dijo tal cosa, ¿y qué cree? Falso. Y luego se encontró tal cosa, falso. Y que se encontró el eslabón perdido, falso. Pero se callaron la boca. Ahora, ¿es real? No me cree a mí. Veamos lo que dice la Biblia. Si es real o no es real. Y si es real, más le vale a usted y a mí que le creamos con todo nuestro corazón. Y aunque la gente lo dude o se burle de nosotros mantengámonos firmes en nuestra fe. Porque no está fundada en hojarasca, sino en algo bien firme. ¿Es el relato de Génesis literal o mitológico? Vamos entonces a ir a los pasajes bíblicos. Número 1, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo afirmó que eran reales. ¿Y qué cree? Y los usó como referencia. ¿Habló el Señor Jesucristo acerca de Noé o no habló de Noé? ¿Habló acerca de Lot y su mujer o no habló? ¿Verdad que sí? ¿Y dónde están esas historias? En el libro de Génesis. Ahora, vayamos
en primer lugar a Mateo 23. Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre ¿de quién era hijo Abel? De Adán y Eva. Y Adán y Eva son los primeros seres humanos que Dios creó. Ahora, hagamos la pregunta: ¿está Jesucristo basándose en una mitología o en un personaje real? Es un personaje real. Está mencionando, está tomando el ejemplo de hombres, de profetas, y luego agarra, dice, en la tierra se ha derramado sangre, y menciona el nombre de Abel, hijo de Adán, el personaje que ellos dicen que es mitológico, el justo, hasta la sangre de Zacarías, ¿sí se da cuenta? El principio del Antiguo Testamento y el final del Antiguo Testamento. Hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ese es el primer ejemplo. Segundo, Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Gloria a Dios. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Está hablando de una mitología o de una realidad? Ahí está hablando de dos personajes reales. Y dijo: por esto el hombre dejará su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La referencia es Génesis, Adán y Eva, el primer matrimonio. Tercera cita acerca de lo que dijo Jesucristo. Eso es el mero Dios hecho carne. Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Amén. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. 8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, sin ir a las citas que hablan acerca de Sodoma y Gomorra, acerca de Noé. Amén. Solamente quería mostrarles esta porque es al principio de la creación. Ahora, vayamos a otro personaje que vamos a ver si piensa que fueron reales o no fueron reales, ¿ok? El apóstol Pablo. ¿Será que el apóstol Pablo creía que la creación y Adán y Eva y todo lo que se dice en el libro era histórico, literal, o era místico, era mitos, como dicen los de allá afuera? Veamos qué dice la Escritura. Y fíjese los ejemplos que pone, por favor. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde... Pero yo quiero que se dé cuenta que menciona, imagínense que menciona a un personaje mitológico y a un personaje real. No tiene sentido. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No me diga a mí que Moisés también es un personaje mitológico.
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Se menciona el pecado, la desobediencia, el cual es figura del que había de venir. Gloria a Dios. Siguiente cita, Primera de Corintios, ese es el mismo apóstol Pablo, 11:8. Porque el varón no procede de la mujer. ¿Qué cita está tomando él? ¿Ah? ¿A qué pasaje de la Biblia se está refiriendo cuando habla de esta manera? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Por qué lo dice así el apóstol Pablo? Porque ¿de dónde sacó a la mujer el Señor? Ajá. ¿A qué se está refiriendo entonces? A la creación. No está hablando de mitología allí. Sí, a ver, hasta el 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿A qué se está refiriendo ahí? ¿Se recuerda? Si nos vamos a la historia, no quiero quedarme en estas escrituras, pero dice que el Señor hizo todo, ¿verdad? Pero de repente pasó algo, ¿verdad? Dice que estaba solo el tremendo. Dijo, ay, está solo, le hace falta compañera. Le vamos a hacer a su Eva, dijo el Señor, ¿verdad que sí? Y le dio a su Eva el Señor. A eso se está refiriendo. No está hablando de una mitología, está hablando de una realidad. Siguiente cita. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre. A ver, léalo conmigo. Fue hecho el primer hombre. Adán, ¿qué dice? Alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Cristo. Uno cae y el otro lo levanta. Uno muere y el otro da vida. Pero son personajes reales. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Corintios 11:3, perdón. Y miren lo que dice el apóstol Pablo para que vea. Por si alguno duda de esto, ¿ah? El apóstol Pablo no pudo haber dicho, no, pero es que esto es un cuento, es que esto es solamente para... No, dice bíblicamente hablando, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se dan cuenta quién usó? A él no le da pena, a él no le da vergüenza. Él no dice, ay, mejor no voy a usar esa escritura porque a lo mejor los filósofos me van a cuestionar o se van a reír de mí. ¿A él qué le importa? Él cree con todo su corazón en lo que dice Génesis y lo ve como una realidad. Bendito el nombre del Señor. ¿Ya lo convenció? Todavía no lo he convencido. Pero sigamos. Primera de Timoteo capítulo 2. Versículo 14. ¿Qué dice? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión, o sea, en desobediencia. Pero se salvará, hablando de la misma mujer, engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿No puede estar usando entonces una mitología? Porque si se está dando cuenta, él se está refiriendo a personajes que hicieron una acción. Amén. Personajes que existieron en la tierra. No puede estar tomando el ejemplo mitológico, tomarlo como una persona real cuando no la es. Sigamos. El apóstol Juan también creía que eran reales. Amén. Dice
en Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Santo Dios. No como Caín, que era del maligno. ¿Y qué dice? Y mató a su hermano. ¿A qué hermano mató? ¿Se recuerda lo que dijo Cristo acerca de la sangre de Abel? Ajá. Usted solo une las cosas. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Personajes mitológicos no lo pueden ser. Sigamos entonces. También Judas. Aleluya. A ver, vamos a la carta de Judas, versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Miren los personajes que menciona. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Menciona 3 personajes. Mire, Coré sí existió, hermanos. Y quizá también Balaam, aunque dudamos porque la burra habló. O la asna, o como usted le quiera. ¿Y qué importa? ¿Cuántos aquí creen que Dios puede hacer hablar lo que a Él le plazca? La Biblia dice que habló el asna y le evitó la muerte a un personaje real llamado Balaam. Amén. Entonces, el Caín de ahí no puede ser mitológico. Tiene que ser un personaje real. Y lo está diciendo el escritor Judas, el siervo Judas. Sigamos con el siguiente, el versículo 14. No, la 14. De estos también profetizó Enoc. ¿Y sabe dónde está Enoc? En el cielo. Pero también sabe dónde está. En el libro de Génesis. Ahora, pero mire lo que dice. De estos también profetizó Enoc, séptimo. Mire lo exquisito de la Biblia. Porque no solamente lo menciona, sino que le dice el orden en el que estaba, dice. Después de Adán, dice, contamos y dice, el séptimo era Enoc, dice. Qué tremendo esto, hermano. Personajes reales. A mí qué me importa que alguien que supuestamente sea cristiano y que se diga que es filósofo y que tiene diplomas en y doctorados en la universidad diga, no, aunque soy cristiano, yo no puedo aceptar la ridiculez de que Génesis es literal. Pues lo sentimos, quien sea. Porque la Biblia, los siervos de la Biblia declaran que sí son reales los personajes del libro de Génesis. Entonces, hubo un tal, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hermanos. ¿Ah? Porque si existió Adán y Eva, son reales, se mencionan en la Biblia, pero ¿por qué ellos no lo pueden entender? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Y estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Alabado el nombre del Señor. Tenemos a otro escritor también que ampara esto. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice la Biblia, por la fe. Y a todos los personajes que hablan ahí existieron. Pero déjeme decirle algo, solamente este no existió. Fue mitológico. Sería una payasada creer que el escritor está hablando de todos los siervos que creyeron en el Señor e hicieron grandes cosas, pero este no. Y este es hijo de Adán y Eva. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, obras, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto. Pero ¿cómo va a estar muerto si es un personaje mitológico? Y muerto aún habla.
por ella. ¿Ya lo convencí? ¿O no lo he convencido? Le tengo una más todavía. Y esta lo tiene que convencer por completo. Aleluya. Creo que solo yo me emociono aquí. Señor. Esta se la voy a dar para cerrar con broche de oro. Espero que la agarre. Está profunda esta. Y quiero usar el Evangelio para corroborárselo. Y afirmar de que sí existieron. Amén. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23. No lo vamos a leer todo. No lo vamos a leer todo. Vamos a leer los primeros 2 versículos y vamos a leer el último versículo. ¿Qué le parece? Mire, usted tiene su genealogía. Yo tengo mi papá, tengo mi abuelo, tengo mi bisabuelo, tengo mi tatarabuelo y tengo mi tatarabuelo y luego todos los tatatatas que son y terminan con vuelo, ¿verdad? Bueno, pero nosotros lo perdemos. Fíjese lo exquisita que es la Biblia. Fíjese lo exquisito que es Dios para con su pueblo. Para que usted y yo no tengamos la menor duda de que no es un cuento, no es un mito. En pocas palabras dice, te lo voy a comprobar, dice el Señor. En el capítulo 3, versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Dice el 24, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Pero me voy a quedar ahí para no seguir con todo, porque si usted lo quiere lo lee en su casa, ¿verdad? Por supuesto. Brínquese entonces al versículo 37. Ahí, si usted sigue leyendo, ahí va. Fue hijo de este, fue hijo de este, fue hijo de este. Como quien dice, le muestra la línea. Y Jesucristo no es una mitología. Los siervos de la Biblia pueden ser comprobados con la historia. Amén. Dice, voy a leer el 37 y 38. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán. Ahí va, agárrese. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Hijo de quién dijo casi de último? Ahí dice, hijo de la mitología de Adán. Le muestra personajes reales desde él para acá. Es real, es real, es real, es real, es real, es real. Llega hasta Adán. Pero párenle ahí, por favor. Todos los que se mencionan en Génesis no son reales. No. ¿Cómo va a ser posible? Es ilógico, ¿verdad? ¿Lo convencí o no lo convencí? Si no, voy a orar por usted con todo mi corazón para sacarle el chamuco, porque ya aquí ya no puedo hacer yo nada más. Queda comprobado que la Biblia dice que sí existieron o no existieron. Entonces la pregunta es, ¿a quién le vas a creer tú? ¿A lo que dicen allá afuera o a lo que dice la palabra de Dios? Hermano, no importa qué tantos títulos tenga. No importa qué tanto estudio pueda tener. Porque a mí lo que me llama la atención es de que solamente tienen letras de hombres y no se conforman a lo que dice la Escritura. La Iglesia Católica cree que es mitología. ¿Sabía usted eso? Y muchas religiones creen que la historia de Adán y Eva, creo que también los mormones creen que es mitología. ¿Ah? Y están convenciendo a muchos de la iglesia cristiana evangélica a que es mitología. Pero para eso Dios nos está enseñando. ¿Sí se dan cuenta por qué tengo carga de enseñar esto?
Porque usted y yo tenemos que conocer esto. Es muy importante, hermano. Es muy importante. En esta semana me tocó hablar con nuestro hermano Robert. ¿Cuántos se recuerdan del hermano Robert todavía? Roberto Pineda. Ya estaba yendo a una iglesia. Estaba ahí, pero de repente, diga conmigo de repente. De repente le salen con unas, hermanos, pero con unas doctrinas torcidas. Y supuestamente el líder de esa iglesia se excusa diciendo, pero Dios entiende, dice. Dios sabe que no lo hacemos con maldad, dice. Dice, pero ¿cómo te atreves tú? Le dice este varón. Él habló tranquilo y todo. Pero ¿cómo te atreves tú a hacer semejante cosa? Le dice ella. Pues así me lo enseñaron a mí, dijo. ¿Qué le parece? Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso mi deber es enseñarle con las escrituras. Yo sé que a veces de repente me tardo bastante, pero no lo hago a propósito. Lo hago porque quiero fundamentarlo en lo que es la Biblia, para que vea que no soy yo. Mire, que no le dé vergüenza, que no le dé pena. Pablo, yo imagino cuando se enfrentó a los griegos y les habló acerca de la creación, él no dudó en decirle, sí, la serpiente. Sí, la serpiente, señores. ¿Ah? Sí, el diluvio. Claro que sí, señores. ¿Ah? Sí, la torre de Babel, claro que sí. Sí, Sodoma y Gomorra, claro que sí. Y hay muchas citas bíblicas que lo corroboran. Amén. Los profetas hablan los profetas del Antiguo Testamento hablan acerca del pasado de allá de la creación. Amén. Amén, iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado con las presiones que hay en el mundo, con la tanta información que están a nuestro alcance, porque de repente, sin darnos cuenta nosotros, podemos estar nosotros creyendo o hablando una cosa diferente. Por eso aprendemos y hablamos a una sola voz en un solo sentir. No lo que yo opino, es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y nosotros lo entendemos, nosotros lo comprendemos. Bendito Dios, porque tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dele gloria y honra al Señor. Amén. Aleluya. Espero que esta enseñanza le sea de bendición. Amén. Y vienen muchas más. Póngase a orar por mí para que el Señor me dé sabiduría, porque es duro esto, hermano, es duro. En el nombre del Señor.